En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que lo cuiden y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Mis queridos hermanos en Cristo, nuestro Redentor, el día miércoles hemos empezado con el rito de las cenizas y con la misa, la liturgia de las cenizas, de la misa de las cenizas hemos empezado el tiempo de Cuaresma. Y ahora estamos celebrando la misa del primer domingo del tiempo de Cuaresma. Es importante que cada uno de nosotros cambie, tenga elementos que generen un cambio durante el tiempo de la Cuaresma para acercarnos más a Jesucristo. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de acercamiento a Dios. Eso es la Cuaresma. Dios nos da la oportunidad, el privilegio, porque es un privilegio, de vivir la Cuaresma para acercarnos a Él. Nosotros que muchas veces venimos cargados de pecados, de vicios, de miserias, de malas inclinaciones, al acercarnos a Jesús, Él nos limpia, Él nos salva, Él nos da su gracia. Por eso es importantísimo, imprescindible para este tiempo que nosotros marquemos una diferencia. Este tiempo no puede ser un tiempo como el tiempo común, como el día y la vida ordinaria. Ahora es el tiempo propicio, dice en un salmo, ahora es el día de la salvación. Y esto lo tenemos que tener en cuenta entonces para lo que vamos a hacer durante la Cuaresma, lo que vamos a hacer planificando nuestras semanas de la Cuaresma, ¿no? Segunda cosa, la Cuaresma es entrar con Cristo en el desierto. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de que Cristo 40 días y sus noches los pasó en el desierto y allí tuvo un ayuno grande de 40 días sin probar bocado y sin beber agua, y al punto tal, dice el texto que acabamos de escuchar, sintió hambre. Claro, durante el tiempo del ayuno también, por supuesto que sintió hambre, ¿no? Y si se dan cuenta, junto entonces al entrar al desierto y al tiempo de abstinencia y al tiempo de ayuno y austeridad que lleva Jesucristo allí, también recibe las tentaciones del demonio. Podemos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo ha querido entrar al desierto? El texto nos dice que fue el Espíritu Santo el que lo movió a Jesucristo al desierto, pero tiene que haber una razón. Dios no obra de manera incoherente o irracional. Dios siempre, cuando obra, es por una razón, por una buena razón. Y claro que aquí hay muchas cosas por decir, pero la más importante de todas y la razón por la cual Cristo hizo sus 40 días de ayuno y por la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo y se encarnó es la cuestión del pecado. El Papa Benedicto XVI, en una homilía muy bonita que tiene justo sobre estas fechas del primer domingo de la Cuaresma, dice que un problema que vivimos hoy día es el entendimiento del pecado. La gente no entiende lo que es el pecado.
Inclusive el pueblo cristiano ha alejado su corazón del concepto de lo que es el pecado. Para muchos el pecado es solamente una descoordinación, es una cosa mala, sí, en la generalidad de los casos, creyentes y no creyentes saben que la mentira es algo malo, o que la hipocresía es algo malo, o que el egoísmo es algo malo, pero se quedan allí. Entonces, cuando se les habla de pecado, se les habla en una categoría distinta, porque ellos lo único que piensan es en el delito. El delito, sea punible o no punible, es un acto en contra de otros. Y es un acto, externo, en el cual uno agrede a algunas personas, mintiendo, insultando, estafando, ¿no?, robando, matando, etc. En cambio, en la vida cristiana, en la teología cristiana, el delito es pecado, pero no todo pecado es delito, porque también existen pecados internos. Por ejemplo, los malos pensamientos. Los malos pensamientos no son delito, son pecado. O sea que no todo pecado es delito, pero sí todo delito es pecado. Eso sí es cierto. Hay algunos pecados que no son delitos, pero son pecados. Por ejemplo, como decíamos, los malos pensamientos, los malos deseos son pecados. O los pecados personales, tal vez que no dejan, en los que no se trasluce nuestra mala conducta. Puede ser que no sean delitos, pero son pecados. Bien, ¿qué cosa es el pecado? Bueno, el Papa decía, ¿por qué razón no se ve el pecado? Porque se ha perdido idea también de Dios. Como Dios es el que ordena nuestras vidas, en el sentido de que Dios hace que nuestras vidas trabajen normalmente, el concepto de Dios hace que nuestra vida tenga un horizonte al que apuntar y vea la moralidad de las cosas. Cuando se deja de ver a Dios, entonces se deja de ver también elementos como el pecado, como también se deja de ver la gracia. Y el Papa ponía un ejemplo que me parece muy constructivo, ¿no? Es como el caso del sol. El sol nos permite ver las sombras. Cuando alguien tapa algo, ¿no? Está el sol, sus rayos están cayendo sobre determinada cosa y uno lo tapa con otra cosa, hay una sombra, ¿no? Pero cuando el sol desaparece, desaparecen también las sombras, porque todo se hace oscuridad. El Papa decía, así es, cuando en la humanidad desaparece la idea de Dios, desaparece el respeto a Dios y el vivir con Dios, todo se hace tinieblas. Entonces, lo que aparecía como sombras, el pecado, ahora desaparece porque se hace todo tinieblas. Las coordenadas de los hombres se pierden. Y entonces el hombre empieza muchas veces a pensar que es bueno lo que es malo, o que es malo lo que es bueno, o que el mal puede ser alguna vez bien, o cosas así, ¿no? El relativismo que vivimos hoy día en el orden moral tiene, o digámoslo así, es una consecuencia, es un fruto de la mala vida que tiene el hombre y el mal concepto que tiene de sí mismo y de Dios. Entonces, vale la pena que nosotros recordemos esto, porque Cristo entró en el desierto por el pecado, porque nos enseñó que debíamos de aprender a purificar nuestros pecados, a lavar nuestras culpas. Porque entró al desierto Jesucristo para vivir ese tiempo de penitencia, de austeridad, no porque a Jesucristo le hiciera falta la penitencia y la austeridad, sí para que Jesucristo nos enseñase que debemos de vivir en austeridad y en penitencia, y que no debemos de dejarnos llevar por el espíritu mundano de pensar de que la felicidad está en esta tierra y entonces tratar de gozar solamente en esta tierra y quitar de lado, ¿no? Quitar de lado todo aquello que parezca nocivo porque le tenemos miedo al sufrimiento, ¿no? Pues bien, el Evangelio nos dice que Cristo fue al desierto. No es que el desierto fue a Él, no es que quedó en una situación de precariedad o de pobreza. Él fue al desierto a vivir esa austeridad. Ya nos da entonces un indicio de que el cristiano no se mueve con las coordenadas del mundo, porque el mundo no quiere desiertos, el mundo quiere, oasis, ¿no? El mundo quiere pasarla bien, el mundo quiere cruceros, ¿no? Cruceros en donde la vida se le haga muy fácil
¿no?, en donde sea todo viaje y felicidad. Pero la vida no es así. Entonces Cristo nos enseña a verdaderamente vivir en esta tierra. Entonces Él también nos inspira, con el desierto que vive, nos inspira a nosotros a saber comportarnos cuando nuestra vida, por ejemplo, se torne en tribulación. Y también nos enseña a saber hacer penitencia por nuestros muchos pecados. Entonces, decíamos, primer punto que tenemos que tomar en cuenta: Cristo entró en el desierto por el pecado de los hombres, porque así como entró en esta tierra y se encarnó para morir por los pecados, porque esa es la razón por la cual vino Jesucristo a este mundo, entonces va al desierto también en razón de que los hombres queden limpios del pecado. Segunda cosa, el desierto es un tiempo en donde Jesucristo nuestro Redentor sufre austeridad, hace ayuno y vive una vida solitaria. Esto hay que tomarlo en cuenta porque nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces, en seguimiento a Cristo, también nuestro tiempo de Cuaresma tiene que tener estas características. O sea, tenemos que vivir la Cuaresma tratando de imitar a Jesucristo en estas cosas. Y la imitación consiste en tener una vida de oración, intensificar nuestra oración, intensificar la penitencia, o sea, hacer penitencia, y tercero, también vivir la misericordia de Dios, porque Cristo en todo momento vive en la misericordia, ¿no?, dando misericordia, porque Él es el Señor de la misericordia. Acercarnos a Cristo es acercarnos a la misericordia. El tiempo entonces de la Cuaresma cristiana es un tiempo para practicar cosas, no son teorías, para practicar. Y esto es algo personal, que lo tienen que hacer los jóvenes y los viejos. Todos tenemos que hacerlo. Tenemos que practicar la vida cristiana. Entonces tenemos que empezar a ensayar nuestras penitencias. ¿Qué penitencias vamos a hacer? Ayunos, abstinencias, sacrificios. Veamos qué cosas podemos hacer. Junto con la oración, que también tenemos que tener, ¿no?, imbuir en la oración la pasión de Jesucristo, para que contemplemos todo el amor que Dios nos tiene. Y después, por supuesto, clamar misericordia con el arrepentimiento y con humildad, y también dar misericordia, porque como dice también el Evangelio, no vas a poder ser heredero de la misericordia si a su vez no has dado misericordia a los demás. Muy bien, pero es un tiempo también, el tiempo de la Cuaresma, y esto es importante, en el que Jesucristo nos muestra que fue tentado por el demonio. Y esto es lo sorprendente, porque a uno de nosotros, si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, jamás se nos ocurriría que el demonio podría tentar a Jesucristo, porque Cristo vino a vencer al demonio y el demonio huía de Jesucristo. Y sin embargo el demonio aquí tienta a Jesucristo, ¿no? Miren cómo Dios le ha dotado a Jesucristo tan bien de esa naturaleza humana por la cual el demonio tiene inclusive la posibilidad de tentar a Jesucristo, como cualquier ser humano. Cristo evidentemente es un ser divino, no es un ser humano, pero su naturaleza humana está tan bien establecida que el demonio no ha tenido ningún problema y ha tenido el descaro de tentar a Jesucristo. Pero esto también es muy importante, porque aquí Jesucristo también nos enseña a nosotros la realidad de la tentación, el vencimiento de la tentación y las características de la tentación. Y eso hay que aprenderlo, porque nosotros también somos tentados. Entonces tenemos que aprender cómo nos tienta el diablo, con qué cosas nos puede tentar y después cómo defendernos de las tentaciones. Es muy importante. Pues todo lo que hay en Jesucristo es para nuestro entrenamiento, para nuestra vida cristiana. Debemos entonces asimilarlo, reflexionarlo, verlo delante de los ojos de Dios. Entonces, primero, las tentaciones. Las tentaciones son entromisiones que el demonio hace en nuestras vidas. Son de orden muchas veces interno, también podrían ser de orden externo, porque también se sirve el diablo de algunos instrumentos que tiene, ¿no?, libres por supuesto, para tentar al hombre. ¿Cuántas veces son las malas amistades, son los malos ambientes, son los malos libros los que tientan a las personas? Entonces, son elementos que entran en nuestra vida
y que lo que nos quieren hacer es apartarnos de Dios, hacernos caer en pecado. Eso es lo propio de la tentación. Se llama tentación a todo pensamiento, a todo sentimiento, a todo deseo que se genere en el ser humano, sea por vía externa, sea por vía interna, es decir, sea que es causado por cosas externas, físicas, hombres, cosas, elementos, sea por elementos ya más de orden espiritual, el demonio que tienta, ¿no?, mediante la imaginación, la memoria, etcétera, al ser humano, para hacer que el hombre caiga en pecado. Y si no logra que caiga en pecado, al menos que el hombre se decepcione, pierda la esperanza, se atribule y caiga en tristeza. Eso es lo que quiere el pecado. O sea, el demonio tiene, como hacen hoy día cuando alguien hace sus planificaciones, ¿no? Alguien hace, por ejemplo, su plan de actividades, ¿no? Objetivo principal, objetivos secundarios. El demonio también trabaja así, ¿eh? Objetivo principal, que el hombre caiga en pecado, que se condene, que se pierda. Y no es un trabajo de una tentación, porque algunos dicen, bueno, es una tentación aislada. No. El demonio tiene una metodología con nosotros. El demonio tiene una manera de trabajar con nosotros. Y a veces es enseguidilla, no siempre es con una sola cosa aislada. El demonio es un gran atacante, es un gran militar, sabe golpear por el lado que más duele y sabe tentar por el lado que es más débil. No se estudia, pero es lógico, cada uno sabe lo que es su profesión, ¿no? Cada uno de nosotros, el arquitecto sabe cómo es su profesión, sabe cómo hacer sus planos, ha estudiado para eso. El maestro, el profesor, sabe cómo tiene que hacer una sesión de aprendizaje, sabe cómo tiene que evaluar, sabe lo que tiene que hacer. Pues el demonio es un profesional en lo que hace. Sabe cómo tentarnos. Y sabe que una persona que, por ejemplo, no fácilmente va a caer en pecados de vanidad, no lo va a tentar con la vanidad. Pero personas que sí sabe que frecuentemente pueden caer o fácilmente pueden caer en vanidad, lo va a tentar con la vanidad. Va a estudiar, el demonio estudia, es un gran estudioso de las almas, es un gran estudioso. Decía San Ignacio de Loyola, es como un caudillo militar, es decir, como un general, o sea, no es como un soldado, es como un general. También el general es un soldado, por supuesto, pero no es como un cabo, sino que es un general. El general tiene como propio ser estratega. Tiene que tener una estrategia de guerra. Y el demonio está haciendo guerra con nosotros. Ese es el gran problema, que a veces uno piensa que el demonio está haciendo turismo, que el demonio se pasea por nuestras vidas, los que creen en el diablo, ¿no? Porque hay unos que ni siquiera creen en el diablo. Entonces, que el demonio está haciendo turismo en nuestras ciudades, ¿no? Está visitando Santa Catalina, Monasterio de Santa Teresa, ¿no? Anda pasando por las calles y nos ve y nos saluda y nada más, no se mete con nosotros. Es re bueno el demonio con nosotros. No es así, es enemigo. Es enemigo encarnizado, es lobo, es león. Así dice la Biblia. Estoy utilizando alegorías que utiliza la Biblia. Como león rugiente, dice San Pedro, ronda buscando a quien devorar. Como león rugiente, imagínense un león rugiente, deseoso de comer. Así es el demonio. Entonces, este texto es un texto revelador, porque nos hace ver de que en nuestra vida hay un enemigo acérrimo de Cristo y de nosotros. Y de nosotros, porque uno diría, pero, a ver, nosotros no odiamos las cucarachas. Nosotros las podemos sacar, pero no tenemos un odio, el deseo del mal, ¿me entienden? Son animalitos. Cuando se meten a nuestra vida, los sacamos, les echamos, qué sé yo, determinados productos para sacarlos de nuestra vida. Pero no es que les tenemos odio acérrimo, que queremos su mal, su condenación, que se condenen las cucarachas, ¿no? No es así. Pero ¿por qué el demonio quiere nuestro mal? ¿Por qué nos aborrece el diablo a nosotros? ¿Cuál es la razón? Porque aborrece a Jesucristo. Y Jesucristo es hombre y Dios. El demonio tiene un aborrecimiento total a Jesucristo. Primero porque es el Hijo de Dios. Segundo porque Jesucristo le arrebató al demonio a los hombres. Se los arrebató. Lo venció. Entonces tiene un odio acérrimo. Y como no puede hacer nada contra Jesucristo, piensen ustedes en el libro del Apocalipsis, ¿no?
Se fue a luchar contra la mujer, ¿no? La mujer dio a luz un hijo. Él, se fue al desierto, tuvo un hijo, bueno. Y cuando no pudo hacer nada más con el hijo, se fue a hacerle daño a los hijos de la mujer. Eso dice el Apocalipsis. Entonces, como no puede hacer nada contra Jesucristo, porque está en la gloria del Padre, y ha vencido y lo ha pisoteado con su gran humildad, ¿a quién va a hacer guerra el demonio? A nosotros, pues. Porque somos imagen de Cristo. Porque Cristo, aunque somos lo que somos, nos ha levantado por el bautismo, nos ha hecho hijos de Dios. Por eso va contra nosotros. Y nos tiene odio acérrimo, como león rugiente. Hay que entender eso, ¿eh? Y entonces va a meterse en nuestras vidas, su cola serpentina va a andar dando vueltas por nuestra casa, por nuestra familia. Ahora no recuerdo dónde fue que lo leí, pero es una visión, yo no sé si es de San Pedro de Alcántara, no me acuerdo, de un santo de eso de los tiempos barrocos, ¿no? De la Iglesia. Que este santo vio al demonio que se metía a una casa de frailes, a un convento de frailes, y veía que entraba a todo lado, ¿no? Inclusive a la iglesia, se metía por la iglesia, por las habitaciones, por las celdas, por el comedor, el refectorio, por la biblioteca, por todo lado se metía el diablo, pero el único lugar que no tocaba era la sala capitular. La sala capitular, claro, no entendemos muchas veces de estas cosas. La sala capitular es el lugar donde se reúnen los religiosos a hacer capítulo. El capítulo es una reunión que tienen en donde se coordinan cosas, pero además se hace un capítulo de faltas. En el capítulo de faltas los religiosos, en ese tiempo, en muchas tradiciones por supuesto, se ponían de rodillas ante la persona a la que le habían faltado y le pedían perdón de rodillas y hasta le besaban los pies. Claro, se puede hacer eso de manera hipócrita, pero también se lo puede hacer de manera sincera. Entonces el demonio se acercaba a todo lado, menos a ese lugar, a la sala capitular. Y entonces el santo le dice al demonio, ¿por qué no te acercas allí? Porque allí es el único lugar donde la humildad me impide el paso. Porque lo que impide el paso al demonio es la humildad. Entonces, bien, el demonio se mete en nuestras vidas, y se mete en las casas, se mete en las familias, se mete en el trato, por ejemplo, entre esposo y esposa, con insidias, con pensamientos, con rencores, con cosas que no se dicen, con secretos, con murmuraciones, con cuchicheos de las vecinas o de los otros familiares que le hablan mal del esposo o de la esposa, con murmuraciones, qué sé yo, de mil maneras. De mil maneras se mete el diablo. Con palabras feas, o sea, con impulsos que no se reprimen. Bueno, se mete el diablo y genera problemas y genera líos. Y a veces uno dice, familias que son muy buenas y que los líos los tienen por nada. Porque hay familias que tienen serios problemas, alcoholismo, violencia, qué sé yo, adulterios. Pero hay familias que no tienen esos problemas y sin embargo andan como perro y gato. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Está metido el diablo ahí, hay algo hay. Hay algo en el corazón que el diablo maneja y que genera discordias, rencillas y es una retahíla y es un constante y continuo, ¿no?, golpe hacia eso, porque es estratega, porque pega donde duele. Entonces, es interesante, ¿se dan cuenta? Cristo entra en el desierto y nos muestra que la presencia del diablo no tiene ningún problema de tentarlo. La presencia del diablo está allí. Y Cristo lo enfrenta, es cierto. Pero esto también es importante para que nosotros tengamos en cuenta de que a nosotros también nos va a tentar el diablo, y de hecho nos tienta. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo te tienta a ti el diablo? ¿Cuál es la tentación? Porque ustedes creen que el diablo no nos tienta a nosotros. No, conmigo pasa. A mí yo soy tan pequeño, no me da bola el diablo. No es así, a todos, al rico y al pobre, a todos nos tienta. El demonio entiende el valor de cada alma, y quiere arrebatarle las almas a Dios, porque Cristo le ha arrebatado la creación. Entonces quiere arrebatarle las almas a Dios. Y por esa razón entonces el demonio busca de una manera o de otra arrebatar a las almas, las que sean, desde el más rico al más pobre. Y entonces en este texto que hemos escuchado vemos cómo el demonio ataca, se mete, ¿no?, intenta de una manera, de otra manera, 3 veces. Si no consigue una cosa, consigue de otra cosa. Si no logra un pecado de una manera, lo logra de otra manera. Entonces, eso también es importante. Y decíamos, nuestra pregunta es, ¿cómo o con qué me está tentando el diablo? Primera cosa, entonces, el diablo está y tienta. Segunda cosa, ¿cómo son? Para darnos cuenta cómo me está tentando,
¿cómo son las tentaciones? ¿Qué tipos de tentaciones hay? Muchas, muchas y variadas. Con cualquier cosa nos puede tentar el diablo, con cualquier cosa. Apegos desordenados, ira, lujuria, de mil maneras, de mil maneras. Hay pensamientos, por ejemplo, a la sensibilidad, hay pensamientos contra la fe, hay pensamientos contra la inteligencia, hay pensamientos contra la esperanza, de todo. El demonio es un astuto en esto, tienta de mil maneras. Y pone, como dice San Ignacio de Loyola, pone hilos, sogas y cadenas. Ata a las personas y las amarra para que no salgan del pecado. Les da miedo para que no se confiesen. Les da vergüenzas, porque le quita la vergüenza. El demonio quita la vergüenza para cometer pecado. Pone la vergüenza para la confesión. No, ¿cómo voy a decir esto? ¿Qué va a decir el sacerdote? ¿Qué va a decir Dios? Tendrías que preguntarte. El demonio es un astuto, es muy astuto. Bueno, entonces, ¿cómo tienta el diablo? El Evangelio nos muestra 3 tipos de tentaciones, aunque podemos mencionar muchas variadas, pero hay esas tentaciones siempre recaen en 3 raíces. 3 raíces que de manera teórica las ha explicado San Juan en su primera carta. San Juan, en la primera carta, dice: el mundo está inficionado, está movido por 3 concupiscencias, dice. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. 3 concupiscencias. Voy a explicarlas. La concupiscencia de la carne se refiere a todo lo que significa sensualidad o sensibilidad. Ahí está metida la ira, ahí está metida, por ejemplo, la gula, ahí está metida la intemperancia, ahí está metida la impudicia, ahí está metida la lujuria, ahí está metida, pues, todo lo que hace relación a la sensibilidad, ya sea en orden a los placeres, ya sea en orden, por ejemplo, a los arrebatos de enojos, de iras, de cóleras, ¿no? Ahí está, concupiscencia de la carne. Concupiscencia de los ojos hace relación a la codicia, a lo que se puede poseer, lo que vemos lo poseemos o lo queremos poseer, ¿no? Y después, el orgullo de la vida, que es un grado ya más grande, más grueso, que es todo lo que hace relación a la vanagloria, al orgullo y, por supuesto, la soberbia. ¿Ven? Orgullo de la vida, creerse más de lo que es, creerse la divina pomada, como se decía antes, ¿no? Muy bien, 3 tentaciones. 3 tentaciones que están siempre presentes. Características y, digámoslo así, raíz de todas las tentaciones con las que puede dominar el demonio. Muy bien. Y que están presentes en el Evangelio. Cristo, de manera, digámoslo así, práctica, nos muestra cómo el demonio tienta. Le dice el demonio, primera tentación: convierte estas piedras en panes. Había pasado 40 días de ayuno. Convierte las piedras en panes. ¿Podría hacerlo Jesucristo? Por supuesto que podría hacerlo. Por supuesto que podría hacerlo. Pero el demonio quería tentarlo. ¿Para qué? Para que rompa el ayuno. ¿Para qué? Para que venciera en él la sensualidad. Cristo estaba venciendo la sensualidad, estaba venciendo al hambre, a la sed, al cansancio. Y el demonio, no, conviértelas porque tienes que comer. ¿Cómo puede ser? No te vas a morir, ¿no? Como muchas personas que les cuesta hacer ayuno porque dicen, no, me voy a morir, ¿no? Mis tripas se van a pegar. La otra vez escuché eso, ¿no? Cuando uno no come, la tripa se pega, como, no sé, como con silicona. Entonces ya después no se abre la tripa. Entonces, no, hay que comer siempre y hay que comer todo. No puedes hacer un ayuno, ¿no? Cristo 40 días hizo ayuno. No, pero tú no puedes dejar de comer un pan. Estamos esclavizados muchas veces, sometidos, Entonces, ante esa tentación que refleja, entonces, es el prototipo de toda tentación contra, digamos, tentación de sensibilidad, lujuria, por ejemplo, ¿no? Los que hoy día dicen, yo lo he escuchado con tanto dolor, a veces he escuchado esto decir, no se puede vivir, ¿no? Por ejemplo, los varones, que parece que somos primates, ¿no? Los varones parece que todavía no llegamos a ser homo sapiens. Las mujeres sí, pero los varones no. Los varones no pueden vivir sin sexo. No, es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque en estos el pensamiento ha vencido ya su libertad.
Y entonces ese pensamiento, ¿no?, es una tentación, pensar que el hombre no puede ser libre y no puede liberarse de las pasiones y no puede dominar las pasiones. El hombre es un esclavo de sus pasiones. Y entonces el texto, ¿no?, de convertir piedras en panes nos lleva a pensar todas estas cosas. Cristo, que dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, frente a la sensualidad, frente a la carnalidad, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que dirigirse a Dios y vivir vida espiritual. No logras vencer esos pecados de lujuria, esos pecados de gula, esos pecados de impureza, porque no tienes una buena vida espiritual, porque no rezas bien, porque no cumples con todos los medios, ¿no?, que tienes que cumplir para poder vivir vida espiritual. Segunda tentación, ¿no?, lo llevó al pináculo del templo y le dice: tírate abajo, porque está escrito, era palabra de Dios: a sus ángeles pondré para que no tropiecen sus pies. Y entonces Jesucristo, ¿cómo responde?, ¿no? Porque ese pensamiento, esa tentación que el diablo le da, es una tentación en donde Jesucristo dice: no tentarás al Señor, no tentarás al Señor, porque aquí está el tema de ¿quién soy yo? O sea, yo voy a exponer mi vida al peligro tentando a Dios para que Dios tenga que obrar de manera extraordinaria conmigo. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es vanagloria. Que los demás te miren: ay, mira cómo los ángeles lo están trayendo, ¿no? Soberbia. ¿Ven? Esto que decíamos antes, orgullo de la vida. Primera cosa, concupiscencia de la carne. Segunda cosa, orgullo de la vida. Tercera cosa, lo llevó a la montaña alta y le mostró todos sus reinos. Y es siempre interesante, ¿no?, tomar en cuenta cada detalle del texto, porque dice: le mostró los reinos del mundo y su gloria. Hay gloria del demonio en el mundo, ¿eh? El mundo glorifica al demonio porque está metido en sus inficiones. Bueno, entonces Cristo le dice: entonces adórame y yo te voy a dar todos estos reinos. Adórame. ¿Qué cosa, con qué lo tienta el demonio a Jesucristo aquí? ¿No? Con la codicia de bienes. Todo lo que ves, todos los reinos son míos, yo te los voy a dar. Codicia de bienes. La codicia es un pecado extraño en nuestra vida. Hay pecados que llegan a un límite, porque no da más el hombre, el cuerpo del hombre no da más, ¿no? Comes, revientas, te indigestas, te mueres. No puedes comer tanto. La gula no puede llegar a un máximo. O sea, la gula tiene un límite, pero la codicia no. Yo a veces he escuchado gente que preguntaba, ¿no?, ¿por qué este fulano se mete a hacer estas cosas? Si ya tiene tanta plata, ¿por qué se mete a hacer estas? Porque quiere más plata. Porque quiere más plata, es sencillo. Está enceguecido. Quiere más plata, aunque tiene mucha plata, quiere más. Porque es un pecado cuasi infinito, decía San Agustín. No tiene límites. La codicia no tiene límites. Y así tienta el demonio a Jesucristo. Entonces, 3 prototipos de tentación, porque son las tentaciones con las que el demonio de alguna manera nos tienta, y Dios nos quiere enseñar esto. Que entonces nosotros, aprendiendo, ¿no?, todo lo que ya se ha instruido con esta homilía, podamos nosotros emprender el camino de la Cuaresma, sabiendo que vamos a recibir ataques del diablo y que entramos en el desierto. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir este tiempo de Cuaresma con fervor, con amor, con ánimo dispuesto a unirnos a nuestro Señor Jesucristo, que ha entrado en el desierto para vencer al demonio. Que Cristo nos enseñe entonces también a vencer al demonio y a vivir la vida de gracia como Dios lo ha querido. Pedimos estas gracias a la Virgen.